trámite que ya llegando a corte salgan unos 2-3 meses aproximadamente, si es que el papá se presenta inmediatamente. Es más, puede ser antes, porque pueden llegar a un acuerdo con el trabajador, con el case worker, que es la persona que está llevando el trámite, que es el que la representa. Por ejemplo, en Texas es un fiscal, porque el caso llega a la Attorney General, que es la oficina del fiscal general. Entonces, si ellos pueden llegar a un acuerdo previo con el deudor, el trámite sale rapidísimo. En caso de que se complique la localización del papá, es cuando tenemos casos que pueden llevar 1 año, 2, 3, o depende de cuál exactamente, o nunca. En Estados Unidos, generalmente estas agencias de manutención de menores generalmente cuentan con un área de localización de padres ausentes. Es un área que está precisamente para localizar a los padres, pero pues siempre y cuando tengan elementos para buscarlos. No falta que anteriormente, antes de todas estas leyes migratorias que han puesto en Estados Unidos, algunos estados sí les expedían licencia de conducir, sí les daban algún tipo de servicio médico, y estas áreas de localización de padres contaban con algunos elementos para poder rastrear o ubicar al papá. Pero pues hay connacionales que obviamente por el miedo no se acercan generalmente a ninguna autoridad, y pues es cuando el trámite se empieza a complicar. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Bueno, y 50%. Este miedo o bien hace no ir o bien hace ir, lo que coloca estadísticamente en un aproximado de un 50 y un 50%. Bien, adelante. Muchas gracias. Sí, efectivamente, nada más terminando con esto, sí es muy importante puntualizar que la situación migratoria del papá, ni la nacionalidad ni la situación migratoria intervienen absolutamente en nada. Aun y cuando fuera una ciudadana mexicana, venezolana, de la nacionalidad que sea, si los niños son nacidos en Estados Unidos, nacidos en México, nosotros recibimos la petición y la enviamos a Estados Unidos. En Estados Unidos no tiene que ver absolutamente la situación migratoria. Es cómico que generalmente las señoras cuando acuden a la Secretaría de Relaciones Exteriores, su primer pregunta es: ¿cómo le puedo hacer para regresar a mi marido a México? Cuando nosotros le decimos que no podemos ayudarla con esa situación, pero que podemos ayudarla a solicitar una pensión alimenticia en Estados Unidos, es cuando cambia la situación y pues nos dice: sí, pues yo para qué lo quiero, mejor que me mande dinero, si es que realmente no tiene nada que ver la situación. Sí, porque pues ya es muy triste en algunas ocasiones, no en todos los casos. Generalmente el acuerdo de que el papá viaje o que se vuelva un migrante es para mejorar las condiciones económicas de la familia en México, pero ya después de 2, 3, 4 años pues encontraron alguna esposa por allá, alguna otra pareja, y pues los hijos que se quedaron en México pues ya no son su prioridad. El trámite generalmente, quiero puntualizar también, hablo de mujeres, aunque sí tenemos muchos casos, tenemos un par de casos por ahí de hombres, papás que se han acercado a solicitar el establecimiento de la pensión alimenticia para la mamá que vive en Estados Unidos. E inclusive también tenemos, otra gente que puede tener al cuidado de los niños, como son los abuelos o tíos, que se van ambos padres,
con la promesa de regresar o mandar por sus hijos posteriormente, y pues bueno, pues se los dejan encargados. Ahí está. Exactamente. Regresando al tiempo que estábamos hablando de eso, le comentaba que una vez que se manda la solicitud, llega, pueden pasar 3-4 meses, el trabajador social los ubica, no importa la situación migratoria, no importa si son ilegales, si son residentes, no importa. Obviamente que si son ciudadanos o son residentes legales y se cuenta con un número de seguridad social, pues es muchísimo mejor, porque con el número de seguridad social lo pueden ubicar en cualquier lugar, siempre y cuando lo estén utilizando, porque también tenemos los casos en que lo ubican y el papá, precisamente para que no lo puedan encontrar, deja de trabajar con el número de seguridad social y empieza a trabajar de manera directa para que no puedan encontrarlo. El procedimiento llega a la agencia de manutención, como les comentaba, el caseworker o el trabajador se encarga de localizar al papá con los elementos que nosotros le proporcionamos o con el número de seguridad social, si es que ellos lo pueden encontrar. Lo cita a la agencia, en la agencia tratan de llegar a un acuerdo con él. Si el papá nunca se presenta a la agencia, el caso, si la agencia de manutención tiene los elementos para poder mandar a la corte el caso, aun y cuando el papá no se presente, lo hacen, mandan el caso a corte y pueden también emitir orden en rebeldía, siempre y cuando tengan elementos como lugar de trabajo, cuáles son los ingresos del papá, aun y cuando él no se presente. Generalmente, si el papá no contrata abogados, si se representa él solo, se acerca a la corte, pues le da la oportunidad, en una sola audiencia pueden emitir la orden. En ese sentido, sí es diferente aquí de México, porque en México es muy común que los jueces emitan sentencias en porcentajes. La mayoría de los estados en Estados Unidos, si no es que ninguno, la ley contempla, su legislación interna contempla emitir sentencias en porcentaje. Generalmente hay como una especie de tabulador, que es una cantidad mínima por un hijo. Un niño, por ejemplo, en California, estoy hablando, es nada más un ejemplo, un niño de 5 o 6 años, la cantidad mínima que podría recibir son $200. Por supuesto que en algunas ocasiones no se recibe porque a veces no se puede comprobar los ingresos que tiene el papá y hay pensiones alimenticias por menos, $100, $150, $120, pero generalmente es una cantidad líquida. De hecho, quiero puntualizar esto. Hay personas que se acercan a la Secretaría que ya tienen un convenio porque se divorciaron previamente o ya existe una sentencia de un juez mexicano en el cual se fijó ya una pensión alimenticia, pero si viene en porcentaje o viene en días de salario mínimo, se complica mucho solicitar a las autoridades estadounidenses el reconocimiento y la ejecución, porque simplemente como esto no existe dentro de su legislación, para ellos son cantidades líquidas siempre, al momento de explicarle al trabajador social o explicarle a la persona que está llevando el caso allá cómo son los días de salario mínimo, que dependiendo de la zona geográfica, conversión a dólar, simplemente se torna imposible para ellos el poder presentar ese asunto a corte. Y afortunadamente, para los acreedores alimentarios, y lastimosamente en este caso para su servidora, yo creo que todos los juzgadores, se puede hacer a un lado ese procedimiento jurisdiccional y optar por el procedimiento en relaciones exteriores. Y digo yo, afortunadamente para los acreedores alimentarios, que esto que se está complicando pudiera salir más fácilmente con el procedimiento que nos está explicando la licenciada. Robert, ¿alguna pregunta para irnos a una pausa? Adelante. Sí, yo tengo una pregunta que va en relación a los requisitos. Aquí quisiera, maestra, que me corrigiera, salvo